Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Edson Mario Yerba Salas, estudiante de la Universidad Peruana Unión de la carrera de Contabilidad y Gestión Tributaria. Hoy vengo a hablarles de un tema muy importante que son los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Y qué son estos? Son un conjunto de reglas y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición de patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de una empresa o entidad. Empezamos con el primer principio, que vendría a ser la equidad. Es el principio fundamental de toda organización. En toda entidad se hallan diversos intereses que deben ser reflejados en los estados financieros al crear estos. Deben ser equitativos con respecto a los intereses de las distintas partes. Por ello no se deben reflejar datos que afecten intereses de unos prevaleciendo los de otros. Acá les pongo un ejemplo de una empresa, ¿no? Eh, Hay tres socios, las cuales son César, Manuel y Carlos. César tiene el 45% de las acciones, Manuel el 35%, Carlos el 20%. Si las utilidades de este año ascienden a 100 soles, entonces César recibe 45 soles porque el porcentaje de sus acciones es 45%. Y Manuel el 35 soles y Carlos 20 soles. Por tanto, se están repartiendo las utilidades equitativamente. El segundo principio, ¿no? Que sería la partida doble. Los registros contables tienen que mostrar los dos aspectos de una transacción, que vendrían a ser el debe y el haber. Si se registra un gasto, origina una deuda por pagar. En cambio, si se registra un ingreso, origina una cuenta por cobrar. Acá les pongo un ejemplo. Se compra un vehículo marca Chevrolet por $10,000. Se cancela con cheque. En este cuadro pueden ver en el primer rubro que está en la fecha, ¿no? 10 de abril. Lo puse aleatoriamente. El detalle que es por la compra del vehículo. Entonces, ¿qué va en el debe? En el debe va los $10,000 que vendría a ser el costo de la adquisición de este vehículo. Pero ¿qué sale de la empresa? Sale dinero en cheque, que vendría a ser $10,000. Ahora, el tercer principio que vendría a ser bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por ende susceptibles de ser valuado en términos monetarios. Entonces es lo que posee la empresa. Entonces acá les pongo ejemplos que por ejemplo hay unos vehículos, maquinarias, cargadores, entre otros bienes que se puede ver, ¿no? Y también tenemos otros bienes que son como las marcas, ¿no? También son bienes económicos, que por ejemplo les puse Google, Amazon, Nike, entre otros. Ahora, ente. Los estados contables siempre que se refiere a un ente, el propietario es considerado como tercero y no como dueño de la entidad. Como la unidad económica se tiene control sobre los recursos, acepta las responsabilidades de contraer y cumplir compromisos y realiza una actividad económica, es decir, la empresa misma. Acá les pongo otro ejemplo. La empresa ABC EIRL se dedica a la compra y venta de dulces. Propietario José Pérez. Ha recibido los siguientes boletos de venta. Por ejemplo, acá le pongo que ha recibido por 2.500 soles la matrícula, ¿no? De su hijo. Y otro ejemplo que le pongo que ha comprado una refrigeradora al valor de 1.400. Pero esos dos son gastos de su casa. Entonces no vendría nada que ver con la empresa, ¿no? No tendría una relación. Entonces no vendría a ser los gastos para la empresa, sino para el empresario. Ahora, moneda común denominador. Para reflejar el patrimonio de una empresa mediante los estados financieros es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales, aplicando un precio a cada unidad. Generalmente se utiliza como común denominador a la moneda que tiene curso legal en el país en que funciona el ente o la empresa. Por ejemplo, en Perú los estados financieros se representan en soles. En Japón los yenes y así
depende del país en el que estés. Empresa en marcha, ¿no? La entidad se presume en existencia permanente salvo especificaciones de lo contrario, por lo que las cifras de sus estados financieros representarán valores históricos o modificaciones de ellos, sistemáticamente obtenidos. Entonces, ¿qué es la empresa en marcha? Cuando una empresa no se da de baja, ¿verdad? No trabaja un año sí, un año no, un año sí, un año no. Entonces, es cuando la empresa es reconocida para su funcionamiento, o sea, sí o sí, sigue, cuantos años sea. Valuación al costo. Este principio establece que los activos de una empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción, como concepto básico de evaluación. Asimismo, las fluctuaciones de la moneda común denominador no deben incidir en las alteraciones del principio expresado, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión numeraria de los respectivos costos, por ejemplo, ante un fenómeno inflacionario. ¿Qué pasa? Acá les pongo otro ejemplo, ¿no? La empresa tal SA adquirió una máquina para fabricar galletas, la cual costó $3,000 la máquina, y para preparar la máquina de la empresa para su funcionamiento $300. Por tanto, en los estados financieros de la empresa la evaluación de la máquina será de 3.300 soles. ¿Qué pasa? Que el valor de la máquina suma los costos indirectos, ¿no?, que sufre esta máquina, que serían $300. Ahora, el periodo. La empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o financieras. Al tiempo que emplea para realizar esta medición se llama periodo, el cual comprende de 12 meses y recibe el nombre de ejercicio. O sea, se le puede decir ejercicio o periodo. Un ejemplo claro que es cada año. O sea, 2018 es un periodo, 2019 es otro periodo. Y cada periodo consta de 12 meses, de enero a diciembre. Ahora, el devengado. Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el resultado económico son los que corresponden a un ejercicio, sin entrar a distinguir que sea cobrado o pagado durante dicho periodo. Por ejemplo, el consumo del mes de enero, ¿qué pasa? El recibo me llega en febrero, por tanto el pago se hace en febrero. Sin embargo, contabilizo como egreso el consumo del agua en el mes de enero. Entonces, ¿dónde lo registro esa factura que he pagado en febrero? En enero. ¿Por qué? Porque ha sido en enero donde lo he utilizado. La objetividad. Los cambios en el activo o pasivo y en la expresión contable del patrimonio neto se deben conocer formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y expresar dicha medida en términos monetarios. Acá les pongo ejemplo como pueden ser la variación de tipo de cambio de moneda extranjera, la variación de cotizaciones de títulos, estimaciones de la probable incobrabilidad de las letras por cobrar, provisiones por mercaderías y entre otros, ¿no? Son ejemplos. La realización. La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza una entidad con los participantes de la actividad económica y ciertos eventos económicos que la afectan. Las operaciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se considera por ella realizados. Por ejemplo, cuando han efectuado transacciones con otros entes económicos, cuando han tenido lugar transformaciones temas que modifican la estructura de recursos o de sus fuentes. Acá también les pongo otro ejemplo que serían las transacciones internas que no modifican la estructura de los recursos, que son los activos, y sus fuentes, que son los pasivos, como la determinación del costo de fabricación, constituido por la materia prima, mano de obra y gastos de fabricación aplicados. Se procede a registrar contablemente, pero ¿qué pasa? Al evidenciarse la utilización de los recursos indicados para obtener un producto elaborado.
Eso sería en cuanto a la realización. Ahora, el 12º principio, que sería la prudencia, según el Plan Contable General Empresarial, significa que cuando se deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal modo que la participación del propietario sea menor. Este principio general se puede expresar también diciendo contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Acá les pongo un ejemplo en la compra de mercaderías. ¿Qué pasa? Que compro las mercaderías, pero a los 30 días de su compra incrementa el precio de adquisición en 20%. Entonces, no debe aumentar en libros el valor del inventario ni reconocer utilidades, porque éstas no se han realizado. Están todavía en poder de la empresa. Entonces, únicamente se reconocerá la utilidad en caso de su venta, cuando ya hayan salido de la empresa. Ahora, la uniformidad. Todos los principios generales, como las normas particulares, principios de evaluación, que se utilizan para la formulación de los estados financieros, deben ser aplicados uniformemente de un periodo a otro, o sea, de año a año. Esto permitirá una mejor comparación de los estados financieros en los diversos periodos de una empresa en marcha. En caso de cualquier cambio relevante de la aplicación de los principios contables y normas particulares que afecten la presentación de los estados financieros, se debe señalar por medio de una nota aclaratoria. Por ejemplo, un ejemplo claro podemos ver en el CARDEX. ¿Qué pasa? Les pongo un ejemplo que en el año 2019 para mi CARDEX he utilizado el método PEPS, ¿ya? Que es el primeros en entrar, mis mercaderías primeros en entrar, primeros en salir. Y para este año, que es el 2020, propongo utilizar el método promedio ponderado. ¿Qué nos dice este principio? Que no debe ocurrir eso, que debe haber uniformidad de periodo a periodo. O sea, si en el 2019 he utilizado el método PEPS, 2020 debo seguir utilizando el método PEPS. Ahora, significancia o importancia relativa. En la aplicación de los principios contables y normas particulares se debe actuar necesariamente con sentido práctico. Esto quiere decir que ante el hecho que se den situaciones de mínima importancia, estas se deben pasar por alto. Por ejemplo, en un registro, ¿no? Acá, ¿qué nos dice el enunciado? Mira, los activos fijos adquiridos en una aplicación del principio de realización se afecta periódicamente a su costo a resultados vía cuenta divisionario 681, que serían las depreciaciones de inmueble, maquinaria y equipo. A partir del mes en que estos bienes sean utilizados de la generación de ingresos, pero si se hubiera comprado una calculadora electrónica a 30 soles. O sea, ¿qué nos trata de decir esto? Que, por ejemplo, compro una maquinaria con 5.000 soles. ¿Lo debo registrar en mis activos? Sí. ¿Por qué? Porque es de significancia. ¿Por qué? Porque cuesta 5.000 soles. Pero ¿qué pasa cuando compro una calculadora, ¿no? Que me ha costado 30 soles? Claro, es un activo. ¿Pero lo debo registrar en mis activos? No. Entonces deberíamos registrarlo ¿dónde? En gastos, ¿no? En gastos del periodo o otros gastos. Ahora, la exposición. El último principio. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica adicional que sea indispensable para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refiere. El principio de exposición, también denominado revelación suficiente, implica formular los estados financieros en forma comprensible para los usuarios. Tiene relación directa con la presentación adecuada con los rubros contables que agrupan los saldos de las cuentas para una correcta interpretación de los hechos registrados. O sea que debe tener una buena exposición. ¿Para qué? Para que vengan nuevos accionistas o nuevos usuarios que estén, no sé, que estén involucrados, ¿no? con venir a la empresa. Bueno, eso ha sido el video de hoy.
Espero que les haya gustado. No olvides compartir y dejar tu like. Gracias.